Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos: Dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver. Comentaron entonces algunos discípulos: ¿qué significa eso de dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver, y eso de me voy con el Padre? Y se preguntaban: ¿qué significa ese poco? No entendemos lo que dice. Comprendió Jesús que querían preguntarle y les dijo: ¿están discutiendo de eso que les he dicho, dentro de poco ya no me veréis, pero poco más tarde me volveréis a ver? Pues sí, les aseguro que llorarán y se lamentarán ustedes, mientras el mundo estará alegre. Ustedes estarán tristes, pero su tristeza se convertirá en alegría. Palabra del Señor. La tristeza puede ser alegría si hay esperanza. Se me ocurre precisamente ponerle este título a la homilía de hoy, basándonos en el Evangelio. En su libro titulado Contra toda esperanza, Armando Valladares, este poeta cubano que estuvo en los campos de concentración muchísimo tiempo, él nos cuenta la lucha que tuvo que hacer para poderse mantener vivo en la cárcel. Soñaba estar algún día de nuevo con su esposa y sus hijos. Para evitar que él tuviera contacto con el exterior de la cárcel, le recogieron todo lo que él pudiera utilizar como instrumento de comunicación, pero no le quitaron una cuchilla de afeitar. Con ella sacó una pequeña astilla de una tabla y en un rincón encontró abandonada una receta médica. Ya tenía la pluma y el papel. Solo le faltaba la tinta. De su ingenio sacó la solución porque se hizo una pequeña herida en los dedos y apretando un poco sacó gota a gota la tinta con la que escribió: me lo han quitado todo, bueno, casi todo, porque me queda la sonrisa, el orgullo de sentirme hombre libre y en el alma un jardín eternamente florecido. Me lo han quitado todo, las plumas y los lápices, pero me queda la tinta de la vida, mi propia sangre, y con ella escribo estos versos todavía. Le habían quitado todo en el sentido que lo tenían encarcelado, pero tenía la esperanza de un día salir de la cárcel y encontrarse con su esposa. Él mismo nos cuenta en su libro que muchos de sus compañeros iban muriendo de pura rabia y enojo contra sus propios carceleros que los hacían sufrir. Y murieron, dice él, de enojo, murieron de haber perdido la esperanza. Él, en su tristeza, poseía una esperanza de un día encontrarse con su esposa. Aquí Jesús nos dice: dentro de un poco ya no me verán, pero poco más tarde sí que me van a volver a ver. ¿Verá que suena como extraño este modo de hablar de Jesús? Pero situémonos en el contexto. Jesús está en la última cena. Jesús está dando a sus discípulos las consignas, está dejando, como si dijéramos así, la herencia para cada uno de nosotros, y está hablando en ese sentido: un poco y ya no me verán, y dentro de un poco y ya me volverán a ver. Quizá lo primero, dentro de un poco ya no me verán, pues como que puede que sí sea verdad. ¿A poco no? Porque él está hablando de que va a ser encarcelado, de que lo van a juzgar, de que va a morir. Por tanto, lo más normal es que dentro de un poco ya no me verán. Pero decir enseguida que dentro de otro poquito más y ya lo volverán a ver, eso suena como extraño. ¿No acontece un poco así en nuestras vidas? Que a veces nosotros también como que nos sentimos que la vida se nos acaba. ¿No habremos hecho esta experiencia quizá con alguno de nuestros propios familiares o amigos o vecinos? Que los veíamos, sí, y dentro de un poco ya los dejábamos de ver. Pero si se trata de nuestros propios familiares, ¿no acontece que eso nos duele y nos duele de verdad? Porque perder un ser querido, vaya si duele. Pero sin embargo Jesús a sus discípulos los estaba preparando y les estaba diciendo que dentro también de otro poquito más
y lo volverían a ver. ¿Crees tú esto? ¿Creo yo esto? Me lo pregunto a mí mismo y te lo pregunto a ti. ¿O acaso eres tú de los que cuando empieza la realidad de la muerte de tu propio ser querido, tu esposa, tu esposo o tus hijos, se te acaba completamente el mundo y ya no ves más que negro, completamente negro, y tu vida se convierte a lo mejor en un desastre porque pierdes el sentido y pierdes la brújula y pierdes todo horizonte y pierdes toda esperanza? ¿Verdad que es bueno que Jesús nos diga y nos repita una y otra vez, y dentro de otro poco, y me volverán a ver? Qué hermoso que Jesús nos diga esto y nos ponga delante la esperanza que siempre debe estar allá como en el horizonte para mantener la paz y la alegría en el propio corazón. Un mensaje maravilloso. Yo podría decir el mensaje más radical de la vida de un cristiano, porque San Pablo nos dirá en una de sus cartas que si nosotros hemos perdido toda esperanza, si Cristo no ha resucitado, vana es nuestra fe y somos los seres más desgraciados. Yo no deseo para nadie eso, que pierda alguno su fe, su esperanza, porque ¿qué desastre de vida es esa, la de un hombre sin esperanza y sin fe? Sin embargo, Jesús, al ver que ellos como así, sí, con una cara de interrogante se presentan y están cuestionándose ellos mismos, ¿qué es eso de un poco más? Y lo volveremos a ver. Y Jesús, cuando explica, nos deja la segunda lección, porque dice que lloraremos y nos lamentaremos, sí, lloraremos. Y habrá lamentos porque se pierde a Papá Dios. Pero ¿cuántos lamentos no hay hoy en día porque se pierde a Dios? Y se puede perder a Dios por muchas razones. Es más, no solo voy a decir que se pierde a Dios, sino voy a decir lo que en realidad casi todos estamos viviendo, que el mundo quiere que perdamos a Dios. A mí me parece a veces como una contradicción que el mundo, sí, el mundo, pues todos los que hacen ese esfuerzo porque Dios desaparezca de la tierra, ¿cómo no se esfuerzan en que desaparezca de los billetes cuando dicen los billetes en Dios confío, in God we trust? ¿Será porque a lo mejor estamos hablando de in God we trust y en realidad de lo que menos estamos pensando es en Dios? ¿Y llamamos Dios al dinero para hacer también desaparecer a Dios de los corazones de los hombres? ¿Acaso el mundo no se pone alegre precisamente porque está logrando ya en muchos corazones la pérdida de Dios? ¿Acaso no te preocupa a ti, mamá y papá, que llegue tu hijo y te llegue contando que no descendemos ni hemos sido creados por Dios y que eso es lo que le están enseñando en la universidad o en la escuela? Recuerdo perfectamente aquella anécdota o chiste, si quieres tú, en donde el hijo venía de la escuela y entonces le dijo a su papá, oye papá, ¿es verdad que el hombre desciende del mono? Y el papá le dijo, sí, hijo. Bueno, el hijo se quedó tranquilo porque el papá también estaba de acuerdo, pero luego en la catequesis el hijo escuchó, no, nosotros descendemos de Adán y Eva y de Dios. Y entonces ya el hijo, al volver de la catequesis, ya no le preguntó a su papá, sino le preguntó a su mamá, oye mamá, en la escuela me dijeron que descendemos del mono. Y le dije a mi papá y mi papá dice que sí. Y ahora en la catequesis nos dicen que descendemos de Adán y Eva y de Dios. Y la mamá respondió muy sabiamente, sí, hijo, por el lado de tu papá, pues sí, descienden del mono, pero por el lado mío, descendemos de Adán y Eva. Pero ¿verdad que el mundo se pone contento cuando apaga la fe en los corazones? Porque eso es lo que quiere, que perdamos a Dios. Qué hermoso entonces que no retiremos a Dios de la calle, como nos recuerda y nos dice el Papa Juan Pablo II. Qué hermoso como nos repiten muchos. A Dios hay que llevarlo al mercado, a las plazas, a todos los rincones ahí donde tú estás, a la escuela, al hogar, en todos los rincones, para que el mundo no se alegre de acabar con Dios en los corazones. Pero, sin embargo, Jesús nos pone en ese alerta y nos dice, ustedes llorarán,
ustedes se llenarán de lamentos, mientras el mundo puede ser que se ponga alegre. Pero al final Jesús termina diciendo: ojalá la tristeza de ustedes se torne en alegría. ¿Verdad que es maravilloso? Que a lo mejor el que en algún momento nos encontremos en alguna crisis y por tanto a lo mejor perdamos la brújula de nuestra vida y andemos desorientados entre vicios, entre drogas, entre alcohol, entre muchas otras de esas desorientaciones, o a lo mejor hemos perdido hasta la vivencia real de nuestra propia vida de fe, porque andamos perdidos en el trabajo y solo trabajo y trabajo nos preocupa y trabajamos a todas horas, de día y de noche, 2 o 3 trabajos, y se nos olvidan hasta las cosas más importantes, como es rezar, como es acudir a misa, como es cumplir con nuestros deberes prioritarios con Dios. Qué tristeza sería si nuestra vida fuera olvido de Dios. Pero qué hermoso que nuestra tristeza, si es que no tenemos a Dios o andamos metidos en cosas materiales, se torne alegría al vivir en medio de ese trajín, en medio de ese sufrimiento, en medio de esa fatiga, en medio de esa lucha. Nuestra tristeza nunca exista, si es que existió, porque llevamos la esperanza de ganarnos el cielo y de trabajar para las cosas de arriba, donde la polilla no corroe ni carcome. Hermoso vivir así de esperanza. Por eso la vida de este poeta cubano es para nosotros un gran ejemplo, para ti y para mí. Él, metido en la oscuridad de una cárcel, encerrado en 4 paredes estrechas, viviendo en un rincón estrecho, mantenía su mirada y su corazón con la esperanza de un día recibir el abrazo de sus hijos y recibir el abrazo de su esposa. Y en esa lucha y en esa esperanza decía: me quitaron todo, me quitaron, sí, todo, la tinta con que escribir, pero no me quitaron el alma, la sonrisa, el orgullo de sentirme hombre libre, y en el alma un jardín florecido. Si las plumas y los lápices me quitaron, me quedó la tinta de la vida, mi propia sangre, dice él, y con ella escribo los versos todavía. Que escribamos toda nuestra vida, día a día, precisamente manteniendo esa esperanza en las cosas del cielo, para que así, mirando hacia arriba, nuestra vida tenga otro color, otro sabor, y la sonrisa de la presencia de Dios en cada una de las cosas que hacemos. Así sea.